Hola a todos, muy buenas tardes. Estás en el programa Amor, Amistad y Reflexión de la Iglesia Cristo Viene de la Unión de las Asambleas de Dios. Mi nombre es Ariel Monroy y como siempre los voy a estar acompañando en el transcurso de este programa de una hora y un poquitito más, para guiarlos y acompañarlos también en la palabra de nuestro Salvador Jesucristo. Para esto no me encuentro solo, como siempre me acompaña la señora Priscila Salcedo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ariel, ¿cómo estás? Bien, todo bien, gracias a Dios. Vísperas de Navidad, hoy es 24. Sí. Esta noche Nochebuena y bueno, espero que disfruten este programa. Sí. Y así como nosotros disfrutamos al hacerlo. ¿Quién más nos acompaña en la mesa? Bueno, también nos acompaña la señorita Micol Salcedo. Muy buenas tardes, Micol. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo estuvo tu semana? Muy bien. Bien, tranquila, un poco calurosa. ¿La tuya? Bueno, también sí, tranquila, gracias a Dios. Bien. Me alegro. ¿Quién más nos acompaña el día de hoy? Nos acompaña también el pastor Ramón Argañarás. Muy buenas tardes, pastor. Buenas tardes, hola chicos, hola audiencia. Gracias a Dios por esta nueva oportunidad que tenemos para servirles. Amén. Amén. Y un día tan particular, un día 24, vísperas de Navidad, como bien dije al comenzar el programa. Pero bueno, durante el día de hoy vamos a continuar con la temática que venimos ya hace unos cuantos programas acerca de los mensajes que se encuentran en el arte. En el día de hoy vamos a continuar, pero vamos a enfocarnos esta vez en lo que son los mensajes en las leyendas, sobre todo, leyendas en Latinoamérica, leyendas en Argentina y algunas compartidas con Uruguay también. Pero bueno, vamos a repasar algunas leyendas de las más conocidas, de las más clásicas y ver qué nos dice la Biblia al respecto, ¿no? Bueno, si se quieren comunicar con nosotros, ¿cómo tienen que hacer? Si se quieren comunicar con nosotros, pueden hacerlo al 11 51 245 270, 11 51 245 270. Si se quieren comunicar con la iglesia, es al 11 23 93 7107, 11 23 93 7107. También estamos en Spotify como Amor, Amistad y Reflexión. Estamos en Facebook como Iglesia Cristo Viene de la Unión de las Asambleas de Dios. Si son de otras partes del mundo, pueden comunicarse con nosotros a través de iglesiauad.belarga@gmail.com. También estamos en YouTube. El canal personal de nuestro pastor es Pastor Ramón Argañarás UAD Banfield. Y el canal personal de nuestro conductor, donde sube semanalmente nuestros programas en YouTube para que lo puedan escuchar a través de esa plataforma, es Ariel Monroy. Así es, pues recuerden que nos pueden escuchar también en Spotify como en otras plataformas de podcast, ¿sí? Estamos en todas o casi todas. Así que bueno, vamos a arrancar este programa con una canción de Ismael que se llama Que se abra el cielo. Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón venías tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón venías tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Estábamos escuchando de Ismael la canción Que se abre el cielo y vamos a empezar a debatir acerca de la temática de este día, que como bien dije vamos a estar hablando acerca de leyendas urbanas
en Latinoamérica, particularmente en Argentina, que es de donde somos nosotros, y algunas son compartidas con Uruguay. Vamos a empezar a hablar primeramente del Gauchito Gil. Cuenta la leyenda que Antonio Mamerto Gil Núñez era un gaucho con un inmejorable dominio del facón. Su mirada imponía a sus adversarios y era un peón rural que participó en la guerra de la Triple Alianza, ¿sí? Una guerra aquí en Argentina, de Argentina, Uruguay y Bolivia contra Paraguay, y sufrió las consecuencias de la lucha entre hermanos. Luego batalló contra los federales cuando fue alistado como integrante de las milicias, y un buen día cuenta la leyenda que el dios guaraní Ñandillera se manifestó en sus sueños y le advirtió que no quiera derramar sangre de sus semejantes. Y desde ese momento el gauchito abandonó el ejército y su deserción lo condujo hacia la sentencia de muerte. También fue perseguido por conquistar a una mujer que había sido cotejada por un comisario local previamente. Entonces el gauchito Gil estaba en persecución constante. Cuando él fue capturado y fue colgado a un árbol de espino, se cuenta que antes de su ejecución el gauchito Gil le dijo a su ejecutor: reza en mi nombre por la vida de tu hijo. Y cuando el verdugo regresó a su casa, descubrió que su hijo estaba muy enfermo, y entonces hizo caso a las palabras del gauchito y rezó en su nombre, y de repente su hijo se curó, se sanó. Y después de este suceso milagroso, el homicida de Gil rindió culto a su cuerpo. Entonces se construyó un santuario que es visitado por muchos de sus devotos. Bueno, el Gauchito Gil hoy en día tiene altares a lo largo de casi todas las rutas de Argentina, con ofrendas de cigarros, alcohol, flores, camisetas y velas. Y hasta hay un sitio en internet para que la gente pueda hacerle su pedido, y estos pedidos se imprimen y se llevan a la tumba de donde se supone que está enterrado. Ahora bien, ya habíamos hablado antes acerca de la adoración de estatuas y de lo vano que es hacerle peticiones a otro que no sea a Dios a través de su hijo. Y es que la historia del Gauchito Gil ni siquiera está aprobada por la Iglesia Católica. Recordemos que en esa religión los santos son beatificados, y no fue lo que sucedió con el Gauchito Gil, ¿no? Que además en otra de sus leyendas indicaban que él robaba a los ricos para darles a los pobres. Era como una especie de Robin Hood argentino, ¿no? Sí, por los milagros que se le adjudicaron al gauchito es que muchos comenzaron a creer en la inocencia de don Gil Núñez con respecto a los actos que se le habían atribuido. Así, poco a poco comenzaron a llenar el lugar de su fallecimiento con banderas, con cintas rojas y ofrendas, como estábamos comentando recién. Y tanta fue la llegada de la creencia del Gauchito Gil que se extendió en toda la Argentina, empezando por Corrientes. Las personas comenzaron a dejar pequeños gestos que se convirtieron más tarde en altares y santuarios en muchos puntos del país, y especialmente en las rutas, ya que se dice que es el santo al que más le rezan los camioneros, los ladrones y los policías. Uh-huh. Lo importante a destacar acerca de esta leyenda es que bíblicamente no se menciona en la Biblia de él, ¿no? Así tampoco de ninguno de los otros santos que hoy en día se conocen. Y bueno, nuevamente reforzar lo que vimos la semana pasada, que es no adorar imágenes. Y solo Jesús intercede por nosotros con Dios. El segundo de las leyendas que vamos a mencionar el día de hoy es acerca de la luz mala, que también es conocida como el farol del diablo o el farol de Mandinga. Esta es una luz que puede aparecer en las noches entre las piedras de los cerros y flota a muy poca altura del suelo y puede verse de color rojo o blanca. Algunos asocian que si es blanca es una luz buena y que si es roja proviene del diablo. Puede quedarse quieta, flotar o moverse a gran velocidad persiguiendo a quien la observe, y es probable encontrarla en climas secos, sobre todo en agosto, y muy específicamente el del día 24, que es el día de San Bartolomé. Hay muchas versiones de la historia de esta luz, pero en todas ellas se le teme lo mismo, ¿no? Dice que la más nombrada es que es el espíritu de una persona que no tuvo una cristiana sepultura y ahora está vagando en pena, ¿no? Por lo cual recomienda que si la encontramos tenemos que empezar a rezar o orar. Y otro mito dice que son las joyas de los difuntos que brillan y son guiadas por las almas de los dueños. Y justamente atemorizan a quien pase cerca para evitar que le roben sus joyas. Y la última versión popular es que son almas en pena que buscan contar sus desventuras con quien se lo permitan y de esta manera encontrar la paz y el perdón de Dios. Y si esta no proviene de un difunto, la leyenda cuenta que puede ser un demonio que se echa a quien pase por ahí, y es tan fuerte este mito que son zonas que se evitan incluso. Hay también muchos
muchos estudios científicos respecto a esta luz y dicen que puede ser el reflejo de la luna en las piedras que se encuentran en el lugar, o que puede ser determinadas situaciones físicas del lugar, pero bueno, todo esto no está nada 100% comprobado. Pero lo que podemos destacar de esta leyenda es que nuevamente la autoridad que se le dan a las cosas sin saber, ¿no? Es como que uno dice, sí, hay una luz mala, y es como que, bueno, la gente empieza a creer, hasta que realmente empieza a suceder. Y bueno, como estamos viendo, hay zonas rurales que la gente evita para no encontrarla. Sí. Y bueno, no justamente estas personas nos están recordando lo que nos dice la Biblia en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, que dice: mayor es el que está con nosotros que el que venga en contra. Y diciendo esto no estamos afirmando que esta leyenda sea una realidad, sino que la única realidad es que tenemos un Dios fuerte, grande y poderoso que nos protege, y que no tenemos que estar creyendo cualquier cosa que se nos diga, ¿no? Como en esta oportunidad, la luz mala. Sí. Bueno, y otro mito que elegimos es el Cerro Uritorco y la Calambalumba. Y en este dice, cuenta la leyenda que Uritorco fue un joven indio enamorado de la bella hija de un hechicero, el cual se encontraba en contra de este romance. Los jóvenes, Uritorco y Calambalumba, huyeron, pero fueron alcanzados por la maldición. Se transformaron ambos, él en el magnífico cerro y ella en ese río de lágrimas que brota de su pecho de piedra. Y el hechizo de ese amor perduró por siempre, expresa la leyenda, ¿no? Como expresión de la naturaleza, dice. El Cerro Uritorco es considerado uno de los centros energéticos más importantes de la Argentina, al que se le atribuyen bondades místicas y curativas que ya fueron veneradas por los pueblos precolombinos. Bueno, esta quizás sea la más conocida de las leyendas, ya que hoy en día es muy popular en el New Age el tema de las energías, de las vibraciones, etc. Y lo cierto es que millones de personas creen en esto, ¿sí? No solamente estamos hablando en este caso del Cerro Uritorco, sino varias partes del mundo que dicen que tienen una energía diferente o que tienen vibraciones diferentes, etc. Pero bueno, explorando la Biblia, justamente no hay ninguna base bíblica en esto, no solamente en energías o en vibraciones, sino que el único lugar santo es Israel. Nuevamente la gente elige creer, y esto es lo que le da fuerza a las cosas. No es que por estar en el Cerro Uritorco nos vamos a sentir mejor, o quizás sí, si justamente estamos de vacaciones y nos da gusto el paseo, distraernos. Pero vincular a este lugar con energías o con sanidades milagrosas, bueno, Claro, no. es como decir, voy al cerro y me voy a curar de, no sé, de cáncer, ¿no? No, por eso, a ver, hay lugares que son recomendados para por determinadas afecciones, como por ejemplo el corazón, que dicen que están más cerca del nivel del mar, etc. Bueno, sí, avalado por la ciencia, pero decir que voy a ir al Cerro Uritorco a curarme de todos mis males o lo que sea, Una bueno, afección, ¿no? También. no sucede. No debemos dejar que nos distraigan o que perdamos tiempo explorando soluciones místicas del New Age. Las soluciones y nuestro socorro, como siempre decimos y bueno, seguimos recordando, viene del cielo y más precisamente vienen de Dios. Sí. Pastor. Sí, primero quiero volver a recordar, no es el ánimo de criticar las creencias de los demás, simplemente ponerla en evidencia, que es algo que todavía se sigue narrando y transmitiendo también a las generaciones futuras. Lo cierto es, todo corresponde a lo que podríamos poner como título creencias populares. Y cada cultura, cada nación tiene lo suyo, como también los famosos mitos urbanos, también va asociado, ¿no? Mitos y leyendas urbanas. En nuestro saber popular, digamos, parte del acervo cultural del argentino, pero hay tantos escritos y tantos así cuentos que es fácil, entras vía Google y pones de título leyendas y mitos argentinos y te vas a asombrar la cantidad de escritos que hay, autores. Cierto es respetable para todos, pero nos interesa mirar desde el punto de vista bíblico cómo la enseñanza bíblica trata de poner todas las cosas en su justo lugar. Y recuerdo ahora cuando Pablo escribe a la iglesia en Colosas,
Allí hay una encendida defensa en cuanto a la diferencia entre lo que Dios ofrece a través de su amado Hijo Jesús y lo que, bien dice el versículo, las tradiciones, las filosofías, y agrega un tercer título, las huecas sutilezas de muchos. Lo único que hacen es hacernos pasar el tiempo. Entonces también podemos ponerlo en la lista de los pasatiempos. Prestar atención, o mejor expresado sería prestar mayor atención a todo esto antes a lo que la Biblia presenta como justo y verdadero para tomar paz, para tomar fuerza, para tomar energía y, dicho sea de paso, para tener gratitud a Dios por la vida. Tantas cosas que tenemos para como ubicar temáticas para futuros programas y no podemos escaparle a esto. Es importante, ¿no?, el acervo cultural de cada nación, pero ¿qué es lo más importante? Ahí vamos. Es como agregar, dicho sea de paso, no estamos en nada en contra del teatro, del cine, de otras situaciones que te hacen pasar el tiempo y nada más. Es eso, un pasatiempo. Hay que tratar de ubicar lo que realmente es importante y vital para nuestra paz y también para proveer a la persona de bien de cada uno, porque cada ser humano tiene algo que se llama bagaje para ser persona de bien o también para ser persona de mal. Amén. Bueno, vamos a cerrar este capítulo, este bloque en verdad, con una canción de Belén Loza que se llama Dame de beber. Yo soy el camino, la verdad y la vida eterna. Te ofrezco agua que calma tu sed
Acabamos de escuchar la canción Dame de Beber de Belén Loza y le vamos a dar el espacio a nuestra compañera Micol, que también preparó sobre el tópico del día de hoy. ¿Micol? Sí, otro de los mitos de los que se puede hablar es el del lobizón. Sus orígenes se remiten a la mitología guaraní y lo que pasó con la princesa indígena Querana. Esta leyenda es una de las más conocidas, las más contadas tanto en Paraguay, Uruguay como en Argentina, de generación a generación, a pesar de que esta historia no sea real. Y el relato es sobre un hombre que se convierte en lobo por una maldición que heredó de sus padres. Es el séptimo hijo de la princesa Querana Itaú, a el cual le cayó esta maldición de ser mitad hombre y mitad lobo. Y el escritor chaqueño José Ramón Farías dejó su versión de la historia en el libro Mitos y Leyendas Argentinas. Ahí él aseguró que la creencia de la transformación de un hombre en un animal es antiquísima, y reseñó que Sebastián Caboto, explorador en el Río de la Plata, que cuando conoció a los aborígenes guaraníes ya existía la idea de hombres que se convertían en tigres. Y también dice que los jesuitas disfrazaban las creencias nativas con ropaje religioso para facilitar la transferencia de la nueva doctrina. De esta manera, algunos valores o reglas sociales eran transmitidos como tabúes, relatando historias fantásticas. Así Dios castigaba a los infieles, a los que no cumplían con los datos, a sufrir horrendos castigos. Y en esta historia del lobizón se cuenta que si nacían 7 hijos varones seguidos, el último sería maldito transformándose en lobo o perro en su adolescencia. Y si se trataba de la séptima hija mujer, ella sería bruja. Por otro lado también está la leyenda del Cerro de los 7 Colores, del pueblo de Purmamarca de la provincia de Jujuy. Ahí está el Cerro de los 7 Colores y en el pueblo de Purmamarca el Cerro de Paleta de Pintor. Y dice una de las leyendas que hay sobre el lugar que la Pachamama, Madre Tierra, mandó a llamar a duendes que habitaban en los cerros para que ellos hermoseen uno de esos picos, para que la gente se enamore de la región y no se vaya. Y como era importante que las personas no vieran a los duendes, la Pachamama acudió a la luna, a Mamá Quilla, para que los ayudara en la noche a no perderse, y al sol, a Inti, para que de día pusiera especial atención en iluminar la obra de estos duendes para que todos la puedan ver. Es decir, que se le da esta explicación a lo que sucede con la naturaleza. Esto no es algo poco común. Muchas veces, lamentablemente, le damos una razón equivocada por la cual suceden las cosas o son formadas. Como a los milagros, también a los hechos de la naturaleza se les da explicación de cualquier índole, menos que fue Dios que lo hizo así o permitió que sucediera lo que pasó. Y más allá que nosotros escuchemos estos tipos de historias o creencias de otras personas, tenemos que recordar o entender que la verdad la encontramos en Dios, porque Él es la verdad. Y siempre que nos acerquemos a Él, a su palabra, vamos a tener claridad en cuanto a este tema, qué cosa es real o no. Y también qué actitud tenemos que tomar frente a estos relatos. Tenemos que aprender a encontrar refugio en la palabra de Dios, porque fuera de eso somos débiles y no tenemos discernimiento, capacidad de distinguir de dónde vienen cada cosa, idea, pensamiento o creencia. Bueno, seguimos con las leyendas, ¿no? Y cómo se le dan como si fueran santos o cosas a adorar, ¿no? Uh-huh. Es importante esto que destacamos, ¿no? El tema de la fe. La gente deposita su fe en varias cosas en el mundo, deposita lo que creen en cosas vanas, depositan su fe en todo menos en lo que quizás deberían darle la mayor importancia, porque bueno, nuevamente no estamos criticando a nadie, sino que solamente estamos dando nuestra perspectiva bíblica de las cosas. Uh-huh. Y es importante destacar esto de que la gente hoy en día suele dar su fe a cosas que no tienen para nada sentido. ¿Pastor? Sí, estaba pensando la mala interpretación de lo que enseña la Escritura, porque hasta he oído a supuestos predicadores o pastores enseñar que el tema de se dice así, de la enfermedad, de la licantropía o tornarse en una bestia es bíblico, porque cuentan lo de Nabucodonosor, que así taxativamente dice la Escritura que fue arrojado de su trono y vivió como una bestia, ¿no? No dice exactamente qué tipo de bestia se transformó Nabucodonosor, pero también
la enseñanza completa es que cuando él reconoció lo que siempre debió reconocer, Dios le devolvió la capacidad de volver a su trono y por lo tanto es evidente, ya sano. En el Evangelio también uno puede malinterpretar cuando se expresa de que Jesús sanó a un lunático. Y escuché algunas ponencias supuestamente bíblicas de decir, esa es la enfermedad del lobizón. La atracción lunar lo transforma en un lobizón. Y es una creencia muy popular en el interior de nuestro país, no solamente del lobizón, sino de alguien que hacen llamar como el chupacabra, que viene y te desbasta tu pequeño rebaño de cabras que tienes allí para alimentarte. Y hay apariciones, como hemos hablado, así de luz mala, y hay muchos testimonios, e inclusive recuerdo de uno que me contó que venía muy borracho desde el pueblo a su ranchito, que por lo general queda a una distancia bastante grande, ¿no? Porque hay que caminar y caminar, a veces montes, a veces es otro tipo de terreno, pero hay que caminar mucho. Y él me contaba, sí existe eso de la luz mala, porque un día venía así y descubrí que algo me alumbraba, dice, quedé extasiado y miré, y te digo, entre todas las cosas que vi, se me pasó la borrachera. Lo único que atiné a decir, Dios mío, guárdame. Y cuando yo hablé así con Dios, Dios mío, guárdame, todo lo que se me aparecía así como luz desapareció. Ahora, los cultores de esos mitos, de esas leyendas, no tienen nada que ver con la Biblia, excepto toman la Biblia para hacerle decir a la Biblia lo que ellos quieren decir. Cuidado, cuidado. Dios, vamos a ver en la reflexión final, claramente dejó marcada la diferencia cómo se nos concedió este libro escrito que ahora decimos es el libro de Dios, es la ley de Dios. Cualquier situación, y bueno, mira, aún en lo oficial, ¿no? En educación, prohibido hablar de religión, pero vas a descubrir que en muchos libros de texto y está el mito del lobizón, hay allí la historia de los muertos vivientes, hay historia. ¿En qué quedamos entonces? ¿Está prohibido o no está prohibido el tema de la religión? No, la religión no se toca, tampoco la política, tampoco deporte. Así, mira que son muy respetuosos. Ojo con eso. Sabemos que la Biblia dice claramente, el mundo entero está bajo el maligno, y he encontrado gente asustada. Por ejemplo, ¿no? Una prima mía, ¿no? Que vive en Santiago, subió a Facebook un tiempo atrás que se vio cara a cara con la Llorona. La Llorona es otro mito, otra leyenda urbana, y dice que no sabía qué hacer, y me asusté, corrí a casa, cerré todo, y cuando estaba sola, se me pareció escuchar la voz de Dios. ¿Y tu confianza en mí dónde está? Eso sube ella posteando, ¿no? Vía Facebook, y finalmente dice, lo que aprendí es que no tengo que asustarme ni correr precipitadamente por cualquier cosa que me asuste. Dios me lavó la cabeza y me hizo entender, confía en mí y vas a descubrir la realidad de todas las cosas. Cierro con esto esta parte, porque confiando en Dios, dice claramente el Evangelio, si seguimos a Jesús, brilla su luz para darnos entendimiento para saber las cosas realmente como son. Así es. Bueno, vamos a continuar en el próximo bloque. Ahora nos vamos a dejar con una canción de Teddy Santiago que se llama Gracias, Padre. Allá vamos. Hay momentos en la vida que no puedo soportar. Habrá algunas ocasiones que mi fe disminuirá, pero
pero mi alma está confiada de que tú conmigo estás. Y en el momento difícil nuevas fuerzas me darás. Hay momentos en la vida donde no comprenderé los momentos de angustia y querré saber por qué, pero mi alma está confiada de que tú allí estarás. Y en el momento difícil nuevas fuerzas me darás. Gracias, Padre, porque un nuevo día empezó y aquí está tu fiel corazón, está conmigo en el dolor, renovando nuevas fuerzas dentro de mi corazón. Hay momentos en la vida que no puedo soportar. Habrá algunas ocasiones en que mi fe disminuirá, pero mi alma está confiada de que tú allí estarás. Y en el momento difícil nuevas fuerzas me darás. Gracias, Padre, porque un nuevo día empezó y aquí está tu fiel corazón, está conmigo en el dolor, renovando nuevas fuerzas dentro de mi corazón. Gracias, Padre, porque un nuevo día empezó y aquí está tu fiel corazón, está conmigo en el dolor, renovando nuevas fuerzas dentro de mi corazón. Gracias, Padre, porque un nuevo día empezó y aquí está tu fiel corazón, está conmigo en el dolor, renovando nuevas fuerzas dentro de mi corazón. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, porque renovando estas las fuerzas de mi Bueno,
Bueno, estábamos escuchando Gracias Padre de Teddy Santiago. Ahora le vamos a dar el espacio a nuestro pastor, pero antes vamos a ir a nuestra Biblia. Vamos a ir a Segunda de Pedro, capítulo 1. Repito, Segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 16 al 21. Nuestra Biblia dice: Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el monte Sión. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Creo que la porción bíblica escogida apunta directamente a la temática que hemos desarrollado en este programa. Ahora lo engloba en esa expresión: fábulas artificiosas, fábulas creadas, fábulas heredadas y retransmitidas. Pero acá dice: no estamos para poner que la enseñanza bíblica proviene como las fábulas, como los mitos, como las leyendas urbanas, como un acervo cultural heredado de nuestros antepasados y con una justa compilación de los saberes populares del mundo. Así no vino la Escritura. No es que a lo largo del tiempo que conocemos de la historia de la humanidad, y cada escritor de la Biblia se le ocurrió decir algo como de parte de Dios. Eso sería una ocurrencia muy personalizada. Hoy tenemos el problema de que se malinterpreta la enseñanza. Me llamó la atención en medio de los festejos en el día de hoy sobre la obtención del tercer campeonato mundial para la Argentina. Un ministro extranjero de una nación allí en Europa llegó a decir: estaba profetizado en la Biblia. Entonces me llamó la atención, digo, ¿dónde? A ver, leo el artículo y no cita el artículo, pero lo conozco donde se encuentra la partecita del versículo que él escogió y que ocurrentemente dijo: en la Biblia estaba profetizado que Messi iba a salir campeón. Entonces voy a ver qué era, entre comillas, la parte bíblica que aludía este ministro extranjero. Y la parte bíblica está en Isaías, cuando el Señor, en el capítulo que habla de la prosperidad de Sión y de la prosperidad de lo que le buscan, en el último versículo hay la expresión que dice así textualmente: y el menor será mayor. Listo. Pero no es todo el versículo, está cortado precisamente lo que termino de enunciar. El menor será el mayor. Y dice: la pulga, menor, y ahora es el más grande de todos. La interpretación ocurrente. Pasa lo mismo en pretender decir que las leyendas o algunas leyendas o mitos urbanos son bíblicos, cuando lisa y llanamente no solamente esta porción bíblica dice: no le hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Cuál es la diferencia? Ser testigo, ver, hemos visto, y hacer referencia a aquel episodio narrado en el Evangelio que se conoce como el monte de la transfiguración, donde Jesús convidó a Pedro, Juan y Jacobo que lo acompañaran a la cumbre del monte, y
Cuando llegaron a la cumbre del monte, los tres vieron que Jesús empezó a resplandecer. Ellos dicen así: se transfiguró y aparecieron Elías y Moisés. Pero escuchamos una voz, dice, no solamente lo vimos, también oímos una magnífica voz del cielo que señalaba que Jesús, Él trajo la voz de Dios. A Él oíd. Y el asunto es que quedaron tan arrobados con la visión que Pedro dijo: ¿quieres que hagamos una enramada para que nos quedemos aquí a vivir en la gloria del cielo? Bueno, el gran problema no estaba en la cumbre, estaba abajo, porque los discípulos que habían quedado aguardando el regreso de Jesús y 3 de sus compañeros discípulos no podían echar fuera un demonio que no solamente atosigaba a una familia, dice, al muchacho de la familia lo quería matar y lo hacía desvanecer, y desvanecido empezaba a echar espuma por su boca. Y dice que los discípulos oraron, reprendieron y no lo pudieron echar. El problema no está en la gloria, el problema no está cuando voy a la presencia de Dios, el problema está cuando bajo al lugar de trabajo, al lugar de vida. Hay problemas que sin la intervención del poder de Dios siguen siendo problemas. Cuando Jesús desciende, aquel padre angustiado lo ve a Jesús, corre donde está Jesús y le dice: traje mi hijo enfermo a los discípulos, y los discípulos no lo pudieron sanar. Pero si puedes hacer algo, ayuda a mi incredulidad. Y Jesús se indignó. Pocas veces en la Escritura encontramos que Jesús se indignó. Pocas veces. Cuando no dejaron venir a los niños a Él, cuando usaron mal el lugar de reunión que debe ser casa de oración, y acá. Cuando los discípulos impotentes frente a un ataque de las tinieblas, frente a un caso que requiere un poder superior al que está allí dando vida a ese problema. Y Jesús, indignado, dijo: ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes, generación perversa y maligna? Justas palabras, porque así es la generación humana. Lejos de Dios hay perversión tras perversión, y tratamos de tapar todo ocupando el tiempo como lo que venimos marcando en la temática de hoy, creyendo mitos y leyendas. No nos alcanza el programa siquiera para titular la cantidad increíble de mitos y leyendas. Y cada quien que te asegura que es verdad, porque a mí me pasó. Y como el ser humano tiene una parte crédula, bueno, hay que saber qué creer. Cuidado con las falsas opciones que nos presenta el saber popular o el saber del mundo. Muchas veces se encapsulan, tal cual yo les mencioné, del escrito de Pablo a los colosenses. Así dice: tradiciones, filosofías y huecas sutilezas, y nunca buscan al autor y sostenedor de la vida. Y volviendo al pasaje que tomamos, el poder de Dios, ¿y qué otra cosa? Y el regreso del Señor. No es un cuentito, no es un mito, no es una leyenda. ¿Cuántas veces hay ponencias, tanto escritas como verbalizadas, acerca de la realidad del Jesús histórico, del Evangelio que es vida? ¿Cuántas veces se rechaza el mensaje? Pero no hablen de la venida de Dios, porque ¿cuántas veces han dicho que Jesús viene? Cuidado, cuidado. Dios no está obligado a presentar razones de lo que Él nos dejó como palabra santa. Si lo hace es un acto de miseración, porque a quien le va a dar cierta revelación lo necesita para pasar, así como suena, de muerte a vida. Todos somos iguales, todos merecemos la misma revelación.
según el saber popular sí, pero según la mente infinita de Dios, no todos. Porque no somos iguales. Parecido nunca es igual. Y debemos descubrir que Dios sabe lo que ha creado. Dios sabe hasta dónde alcanza nuestro saber y nuestro entendimiento. Por eso, no solamente Pedro, también Juan, también Lucas y tantos de la Biblia, escritores, están marcando la realidad del contenido fiel, único, original, singular y que tiene cumplimiento. Estoy hablando de la palabra de Dios. Por eso Pedro llega a decir en el versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca. Y esta expresión, hasta que el día esclarezca, cualquiera tiene acceso a las Escrituras, sea creyente o no, sea cristiano o no. Pero a veces uno puede encontrar lo siguiente: cristianos que tienen la Biblia y no la leen, creyentes que no están obligados a leer la Biblia, pero la leen, y al no tener la luz del Espíritu de Dios, la malinterpretan y pretenden que lo que ellos dicen está en las Escrituras. Eso es malinterpretar las Escrituras. Por eso el versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Perdón, ¿qué dice? Ninguna profecía, que es lo mismo que decir, ninguna parte de la Biblia es de interpretación privada. Yo he recibido de parte de Dios la revelación de lo que dice eso. Cuidado. Así tenemos, como hay habitantes en el mundo, religiones e interpretaciones de lo que Dios quiso expresar en tal o cual versión antojadiza, porque aparentemente es la mejor traducción de los originales y simplemente es una revisión antojadiza. Si yo quiero que la gente me preste cierta atención, qué raro, ¿no? Primero la Biblia, y cuando capté la atención, pero cerramos la Biblia. La verdadera interpretación ya lo dijo el profeta y ya te meten al que quieren meterte. Cuidado, cuidado. ¿Por qué no empezaste directamente con tu literatura? Necesitas captar la atención de algo con la Biblia en la mano. Cuando tienes la atención, cierras la Biblia, pero la verdadera interpretación lo dio el profeta o la profetisa o el apóstol o el pastor. Cuidado, el sacerdote. ¿Cuántas nuevas maneras de interpretar de la Escritura tenemos hoy? Millones. Que podríamos tomar un programa y todavía no agotamos. Simplemente, como decimos, siempre damos el ABC del contenido que estamos expresando o de la temática que elegimos. Pero mira la diferencia con lo que tenemos y llamamos Biblia. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados en el Espíritu Santo. ¿Y qué cosa es la inspiración entonces? ¿Cómo funciona la inspiración? ¿Es lo mismo inspiración que iluminación? Investiga. Tienes capacidad pensante que Dios te ha dado. Y no solamente para que no te des cuenta que pierdes tiempo en pasatiempos. No es un juego de palabras. Analiza si lo que crees se ajusta a la verdad revelada en la Biblia. Y lo primero que tienes que saber es que cada expresión bíblica es inspirada en el Espíritu Santo. Viene la inspiración del Espíritu Santo, es ponerte bajo el trabajo del Espíritu Santo que toma el control de tu forma de pensar, de tu forma de entender. Eso significa luz de vida sobre vos, pero completo, cuando estás con Jesús, cuando estás en el Evangelio que trajo Jesús, así como suena, en el Evangelio que trajo Jesús, porque cada quien
Si le permites y le das oportunidad que él sepa que lo estás escuchando, te va a inventar un evangelio. Así como se inventan 10 mandamientos para cada ocurrencia, y malinterpretando o poniendo en ridículo los verdaderos 10 mandamientos, que no solamente son 10 mandamientos, no solamente es un decálogo. Si quieres realmente conocer la ley de Dios, y te vas a cansar de leer en el Pentateuco que todo lo que realmente ocupa al ser humano en algún quehacer, ya Dios lo previó y te dice cómo hacerlo realmente. Y en esto que estamos hablando, no puedo apoyar ningún mito en la Biblia, ninguna leyenda en la Biblia, porque si lo hago, y lamentablemente estoy engrosando esa lista interminable de gente que pretende ser más inteligente que Dios. Algunos, como se dice aquí en Argentina y en todas las regiones de habla española, algunos son más papistas que el Papa. Bueno, algunos quieren ser más Dios que Dios. Dios en su infinita misericordia claramente te dice de una forma práctica para entender. Primero, que la profecía no vino por inspiración humana. Inspiración humana, todo el mundo tiene como himno ahora una canción que se popularizó durante el campeonato a favor de la Argentina, ¿no? No le vamos a dar honor a la mosca que inventó ese tema, que llega a decir, bueno, ese tema ya no es nuestro, es como que el saber popular se lo arrebató y ellos ceden sus derechos para que sea como el himno a la victoria. Y bueno, no era tan perfecto, o era perfecto hasta que Argentina ganó el campeonato. Ahora reversionaron, hicieron una nueva versión con el mismo tonito, con la misma música, tratando de corregir. Y eso es una muestra de todo lo que abarca el saber humano. Necesita actualizarlo. Pero mira la diferencia con la Biblia. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Quién lo dijo? Dios. Y Dios dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Entre ellas, podemos hacer un paréntesis y agregar también de las cosas que están en el mundo. Mitos y leyendas urbanas, tradiciones, filosofías, huecas sutilezas. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Qué hay que amar? Amar la palabra de Dios, porque ¿quién se cimenta en la palabra de Dios? Como la palabra de Dios es eterna, entonces descubrimos, Dios también es el que puso eternidad en el corazón de los hombres, y esa eternidad cobra vida cuando me vuelvo a Él, el autor, creador, sostenedor, no solo de la vida, sino de la fe que te lleva a la gloria del cielo, y hasta que llegues a la gloria del cielo, te enseña a traer gloria del cielo sobre tu vida, sobre los que amas, y hace posible que se cumpla. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Quieres seguir hablando de mitos y leyendas? Bueno, si tengo tiempo te escucho. Pero ¿quieres que juntos busquemos en la palabra de Dios la razón de cada temática que se nos ocurre? Lo vamos a encontrar. La palabra de Dios es una fuente inagotable de conocimiento, de unción, de fuerza, de sanidad, de liberación. Imagínate, sigue la lista. Lo que pretendes alcanzar como meta. Dios en su infinita misericordia sigue repartiendo dones y talentos, pero hay que prestar atención a la palabra de Dios y las cosas realmente son de Dios. En estos días festivos que mucha gente se hizo espiritual pidiéndole a Dios una ayudita, una gracia, algunos fueron más allá de eso. Algunos no pretenden endiosar a Messi, pero descubrieron una frase de Messi: no preciso ir a una iglesia para ser creyente. Cuidado, por supuesto, parte de la verdad, pero también mucho engaño, porque cualquiera es creyente.
Y claro que sí, no necesitas ir a una iglesia, a una religión para ser creyente. ¿Por qué? Porque cualquiera es creyente. Siempre se cree en algo superior. Siempre se cree y lo puedo encontrar, es realidad. ¿Qué es lo falso? Para ir a una iglesia, si vas con el ánimo de ser creyente, lo vas a encontrar. Pero mi deseo es que vayas y encuentres la gloria que Dios tiene para darte. Tal cual Pedro lo dice en esta porción bíblica. Nosotros queremos dar testimonio de lo que vimos, de lo que oímos, de lo que palpamos. Y queremos que estén seguros que lo que Dios proveyó a través de su palabra no es invento humano, no se creó siguiendo mitos, leyendas y fábulas artificiosas, tal cual dice la Escritura en esta porción. Dios, con su Espíritu, así como sucedió en el jardín del Edén, hay un muñeco de barro que hizo la mano santa de Dios, pero dice, y Dios sopló en su nariz aliento de vida. Es lo mismo. El Espíritu de Dios sigue dando ese soplo vivificador. En algunos casos, purificador. En otros casos, sanador. En otros casos, libertador. Y seguí la lista. Entonces, Dios, a través tuyo, con la capacidad que te ha dado de recepcionar su gracia, Él es quien marca la diferencia. Hablé un poquito, si se quiere, mal de Messi con un dicho que alguien rescató, vaya a saber de qué contexto, pero algo bueno. Siempre Messi dio a entender cuando lo pretenden llamar Dios, no me llamen Dios. Dios es uno solo y estoy agradecido que me haya dado la capacidad de jugar bien. Lo felicito. Dios reparte dones, talentos y capacidades, pero hay algo más. Deja que el Espíritu de Dios no solamente sople sobre tu vida, sino que venga y haga morada en vos y te transforme de ser lo que quiera hacer o de ser absolutamente nadie. En esto maravilloso que la Biblia dice, ser templo del Espíritu de Dios. Bendiciones para todos, nos estamos viendo, abrazo a la distancia y mira que cómo termino. Salud, campeones. Bueno, vamos cerrando este programa, nos vamos despidiendo hasta la semana que viene, Nicole. Dale, hasta la semana que viene, que tengan una buena semana. Gracias, igualmente, hasta la semana que viene, Pastor. Ahí estaremos, lluvias de bendiciones para todos. Nos vemos, Dios mediante. Gracias, igualmente. Hasta la semana que viene, Pipi. Hasta la semana que viene, Ari. Bueno, los vamos a dejar terminando este programa. Bueno, obviamente deseándoles una muy feliz Navidad y bueno, un muy lindo año nuevo. Los vamos a dejar con una canción de Ministerio Evangélico de Sion. La canción se llama Espíritu Santo, bienvenido. Hasta la semana que viene.
Padre.